Muy buenas tardes, damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy terminaremos la etapa de revisión de los diferentes medios de prueba y además de ello revisaremos la etapa de la conclusión del procedimiento ordinario de mayor cuantía. En cuanto a la inspección personal del tribunal, este es aquel medio probatorio que consiste en el examen que realiza el tribunal por sí mismo respecto de hechos o bien de circunstancias materiales controvertidas en el proceso para adquirir así la convicción acerca de su verdad. En cuanto a la iniciativa para rendir esta prueba, tenemos que puede ser tanto de parte como de oficio. De parte se puede pedir como medida prejudicial y durante el juicio hasta el vencimiento del término probatorio. Cabe hacer presente que en segunda instancia no se podrá solicitar esta prueba, pues no está expresamente contemplada entre aquellos medios que pueden producirse en esa etapa procesal a petición de parte. Ahora bien, en cuanto a la iniciativa para rendir esta prueba de oficio, aquí el tribunal debe disponer de la práctica de esta diligencia. Como bien se dijo, esta iniciativa es a solicitud del tribunal y es respecto de todos aquellos casos en que la ley expresamente lo ordena. Por ejemplo, una denuncia de obra ruinosa. Aquí también el tribunal debe disponerlo en aquellos casos en que lo estime necesario para un mayor esclarecimiento de los hechos. Cabe hacer presente que en primera instancia el tribunal puede decretar la diligencia en cualquier momento y en segunda como medida para mejor resolver. Además de ello, la diligencia se puede pedir o en el tribunal se puede pedir, perdón, o el tribunal la puede decretar siempre que la estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, en cuanto al valor probatorio de la inspección personal del tribunal, cabe hacer presente que la inspección personal constituye una plena prueba en cuanto a las circunstancias o los hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación. Esto de acuerdo al artículo 408. Aquí debe destacarse que la observación debe referirse a hechos que el tribunal constate y no a apreciaciones de carácter personal que pueda efectuar el juez y que requieran de conocimientos especiales para formularlos. Así las cosas en cuanto al informe de peritos. El informe de peritos es el medio de prueba que consiste en oír el dictamen de personas que tienen conocimientos de carácter especial en determinadas materias y que a la vez dicen relación con el asunto controvertido que se litiga. Cabe precisar que el código trata este medio de prueba entre sus artículos 409 a 425 respectivamente. Ahora bien, en cuanto a su clasificación, tenemos en primer lugar el peritaje de carácter obligatorio. Este peritaje se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de las expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones de carácter pericial. Esto se encuentra consagrado en el artículo 409 del CPC. También se va a hacer el peritaje de carácter obligatorio cuando la ley ordene que se resuelva un asunto en juicio práctico o previo informe de peritos. Esto se encuentra consagrado en el artículo 410. Ahora bien, el peritaje también puede ser facultativo. Puede también oírse el informe de peritos, por tanto, sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte, y también sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación de carácter extranjero. Pasando a otro tema, debemos revisar cuál es la oportunidad pertinente. Aquí el reconocimiento de peritos deberá y puede decretarse de oficio en cualquier estado del juicio. Las partes solo podrán solicitarlo dentro del término probatorio. En cuanto al procedimiento de designación de los peritos, en primer lugar tenemos que una vez que se ha accedido a la práctica del peritaje, se deberá citar a las partes a una audiencia. Aquí se deben fijar el día y la hora para ella,
la que se realiza con solo la parte que asista. Esta resolución se deberá notificar por cédula. Si alguna de las partes apela, el recurso se lleva adelante solo después de que se haya efectuado dicha designación. En segundo término, tenemos que la audiencia tiene por objeto que las partes se pongan de acuerdo respecto a los siguientes puntos. En primer lugar, respecto de la designación del o los peritos que deban nombrarse y determinar a la vez el número de profesionales que deban nombrarse. En segundo término, deberán ponerse de acuerdo en cuanto a la calidad, a las aptitudes y a los títulos que deban tener. En tercer término, tenemos que deben hacerlo respecto al punto o a los puntos de materia del informe. Cabe hacer presente que si las partes concurren a la audiencia y se ponen de acuerdo, el tribunal solamente estará en ello. Ahora bien, si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas de los peritos respecto al nombramiento, esto lo va a hacer el tribunal. Este nombramiento no podrá, no va a poder nombrarse a ninguna de las dos primeras personas que se hayan sido propuestas por cada parte. Además de ello, se va a presumir que no están de acuerdo las partes cuando no concurran todas a la audiencia a la cual fueron citadas, todo esto de acuerdo al artículo 415 del Código. Cabe señalar que cuando el nombramiento se haga por el tribunal, lo hará de entre los peritos de la especialidad requerida que figuren en la lista a que se refiere en el párrafo siguiente y la designación se pondrá en conocimiento de las partes para que dentro de tercero día éstas deduzcan la oposición. Si tienen alguna incapacidad legal para reclamar contra el nombrado, deberán hacerlo también. Ahora bien, vencido este plazo, sin que se formule la oposición, se va a entender aceptado el nombramiento del perito o de los peritos. Las listas de peritos referidas precedentemente son propuestas cada 2 años por la Corte de Apelaciones, previa determinación del número de peritos que en su concepto deban figurar en cada especialidad. Indicar que en el mes de octubre del final del bienio correspondiente se elevan estas nóminas a la Corte Suprema, la cual forma las definitivas, pudiendo suprimir o agregar nombres sin expresar causa. A su respecto, para formar las listas, cada Corte de Apelaciones deberá convocar a concurso público al que pueden postular quienes posean y acrediten conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o especialidad, para lo cual tendrán especialmente en cuenta la vinculación de los candidatos con la docencia y la investigación universitaria. Es menester precisar que el procedimiento para los concursos, su publicidad y la formación de las nóminas de peritos serán regulados mediante un auto acordado de la Corte Suprema, el cual se debe publicar en el diario oficial. Posteriormente, el perito debe ser notificado de su designación y él debe aceptar el cargo, además de jurar que lo va a desempeñar fielmente. De esta declaración que habrá de hacerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación, presencialmente o por vía remota, mediante la videoconferencia ante un ministro de fe del tribunal. De todo esto se dejará testimonio en los autos a través del sistema de tramitación electrónica del PJUD. El perito encargado de practicar un reconocimiento deberá citar previamente a las partes para que concurran si quieren a la diligencia. Esto se encuentra consagrado en el artículo 417 del CPC. Ahora bien, en cuanto al valor probatorio, el juez aprecia la fuerza probatoria del dictamen de peritos y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Esto es conforme a las normas de la lógica y de las máximas de la experiencia, de acuerdo al 425. Debe recordarse asimismo que cuando no resulta acuerdo entre el nuevo perito designado con los anteriores, el tribunal va a tener que apreciar libremente la opinión de cada uno de ellos, tomando en cuenta para este fin los demás elementos del juicio. Todo ello de acuerdo al 422.
Así las cosas. En cuanto a las presunciones, cambiando de tema, tenemos que las presunciones son las consecuencias jurídicas que la ley o el tribunal infiere de ciertos antecedentes o de hechos conocidos para llegar a establecer un hecho desconocido y controvertido en el proceso. En cuanto a su clasificación, atendiendo a quien las establece, las presunciones pueden ser presunciones legales y presunciones judiciales. En cuanto a las primeras, tenemos que las presunciones legales son aquellas en las cuales la ley, partiendo de un hecho conocido, deduce un hecho desconocido que pasa a ser el hecho presumido. Respecto de las segundas, las presunciones judiciales, estas son aquellas hechos desconocidos que el juez deduce de ciertos antecedentes que constan en el proceso y que constituyen bases o indicios. Nos referiremos someramente a la primera. Presunciones legales. Estas presunciones se dividen en presunciones de derecho y presunciones simplemente legales. Las presunciones de derecho son aquellas en que la ley, partiendo de un hecho conocido, deduce otro hecho desconocido, no admitiendo prueba en contrario. En estas presunciones es preciso rendir prueba para establecer la base o la premisa, y acreditando ello, se da por establecido el hecho que la ley deduce en dicha premisa. Respecto a las presunciones simplemente legales, estas son aquellas en que la ley, partiendo de un hecho de carácter conocido y que se denomina base o indicio, deduce otro hecho desconocido, que es el hecho presumido. Pero este hecho presumido puede ser desvirtuado rindiendo prueba que acredite que el hecho presumido no es verdadero. En cuanto a la segunda categoría, la categoría de las presunciones judiciales, la ley confunde el término indicio con la voz presunción. Los indicios son ciertos antecedentes o circunstancias conocidas o probadas y que por sí solos no permiten establecer el hecho controvertido, sino que requieren que el juez, a través de un razonamiento lógico, deduzca de ellos la forma que ocurrió un hecho, es decir, presuma lo que ocurrió. Los indicios o bases de presunciones judiciales emanan de otras pruebas rendidas en la causa que no dan una convicción del hecho en forma inmediata, sino que para ello es necesario que el juez realice un proceso de razonamiento lógico. Las bases o indicios las deduce el juez de cualquier otro medio de prueba conocido en el proceso, pero hay casos en que la ley establece esas bases o indicios, como por ejemplo tratándose de un testigo de oídas o la confesión extrajudicial. Así las cosas, en cuanto al valor probatorio, tenemos que el artículo 426 dispone que las presunciones como medios probatorios se rigen por las disposiciones del artículo 1712 del Código Civil. Así como la ley confunde los indicios con las presunciones, el artículo 1712 del Código exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes, en circunstancias que debió haber señalado que los indicios o bases eran los que debían reunir tales características para que ellos pudieran derivarse una presunción judicial. Que los indicios sean graves implica que debe ser ostensible de tal forma que el hecho presumido sea consecuencia lógica del indicio. Que sean precisos significa que los indicios no deben ser vagos o confusos o susceptibles de llevar a conclusiones de carácter distinto. Concordantes va a querer decir que los indicios que llevan el establecimiento de una presunción judicial no deben ser contradictorios entre sí. A estos requisitos cabría agregar el de ser múltiples, pues la ley al señalar las otras exigencias habla en plural. Sin perjuicio de lo señalado, el Código de Procedimiento Civil, en su inciso segundo del artículo 426, introdujo una innovación al Código Civil, ya que viene a disponer una sola presunción,
puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Eso sería respecto a los medios de prueba en específico. Ahora bien, pasando a otra temática, encontramos la de la apreciación comparativa de los medios de prueba. En primer término, señalaremos que la ubicación de este tema en el código, luego de las presunciones, pudiera hacer creer que, luego de rendidas las pruebas, el juez hace su apreciación. Sin embargo, es al momento de dictar la sentencia definitiva cuando el juez debe examinar y ponderar las diversas pruebas. Ahora bien, como es en un proceso pueden rendirse numerosas pruebas, si todas tienen el mismo valor probatorio para un hecho controvertido, no existirían problemas. Aquí la situación se complica cuando dos o más medios de prueba que tienen el mismo valor probatorio son contradictorios entre sí. Por ejemplo, con la confesión se acredita que se debe una suma de dinero, pero se presentó un instrumento público que dice que esa cantidad se pagó. Para solucionar este problema, el código establece la apreciación comparativa de los medios de prueba, que en definitiva resuelve cómo actúa el juez en presencia de pruebas contradictorias. Esto se encuentra consagrado en el artículo 428. Así las cosas, las reglas que el código establece son las siguientes. Primero, si la ley contempla alguna disposición legal o especial que solucione el conflicto, dando preferencia a alguna prueba sobre las otras, el juez debe estarse a ello. Por ejemplo, si se contradice la prueba testimonial con la prueba confesional sobre hechos personales, el juez debe preferir a esta última, pues en contra de la confesión no se admite prueba alguna. Esto de acuerdo al artículo 402. En segundo lugar, entre dos o más pruebas contradictorias y no existiendo ley que resuelva el conflicto, los tribunales deben preferir la que crean más conforme con la verdad. En este caso, el juez tiene la facultad de determinar la prueba que prefiere, pero en su sentencia debe señalar las razones por las cuales considera que las pruebas que está prefiriendo las estima más conformes con la verdad. Ello sucederá, por ejemplo, cuando el juez se encuentra frente a dos instrumentos públicos contradictorios. En tercer lugar, tenemos que, por último, y aun cuando el código no lo señala expresamente, va a resultar obvio que el juez también debe considerar la existencia de alguna presunción de derecho, pues si ésta existe, no puede aceptar prueba en contrario. La ley número 21.394 incorporó en el libro primero un título séptimo bis denominado de la comparecencia voluntaria en audiencias por medios remotos, cuyo contenido es el que se sigue. Letra A. El tribunal podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite a las audiencias judiciales de su competencia que se verifiquen presencialmente en el tribunal si cuenta con los medios idóneos para ello y si dicha forma de comparecencia resultare eficaz y no causare indefensión. B. La parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta 2 días antes de la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuere posible contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos tras 3 intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. C. La comparecencia remota de la parte se realizará desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados en el Poder Judicial e informados por su corporación administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrare fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podrá realizarse en dependencias de cualquier otro tribunal, si éste contare con disponibilidad
de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular, mediante auto acordado, la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias. D. La constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota se deberá efectuar inmediatamente antes del inicio de la audiencia, de manera remota, ante el ministro de fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, mediante la exhibición de su cédula de identidad o pasaporte, de lo que se dejará registro. Con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine solo podrán rendirse en dependencias del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. Letra F. De la audiencia realizada por vía remota mediante videoconferencia se levantará acta que consignará todo lo obrado en ella, la que deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca vía remota podrá firmar el acta mediante firma electrónica simple o avanzada. G. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuere atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, el tribunal fijará un nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. En la nueva audiencia que se fije, el tribunal velará por la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos y, h, lo dispuesto anteriormente es sin perjuicio de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas, por cuanto, eh, por razones de buen servicio judicial regulado en el artículo 47D del Código Orgánico de Tribunales. Dicho lo anterior, en la última parte revisaremos los trámites posteriores a la prueba y la citación a oír sentencia, entre otros temas. En cuanto a las observaciones a la prueba, lo cierto es que vencido el trámite de prueba, cualquiera el que sea, y dentro de los 10 días siguientes, las partes pueden hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Esto de acuerdo al artículo 430. Este plazo tiene vital importancia, pues durante él puede agregarse al proceso la prueba rendida fuera del territorio jurisdiccional del tribunal y pueden rendirse las pruebas confesional, pericial y la inspección personal, si ellas han sido solicitadas antes del vencimiento del término probatorio. Las pruebas instrumental y testimonial, en cambio, no pueden rendirse en esta etapa por prohibición de los artículos 340 y 348 del CPC. Cabe ser presente que, como bien se dijo anteriormente, esta es una etapa que cobra real importancia, ya que es la instancia para que la parte pueda hacer todos los descargos que tenga respecto a la prueba y señalar los puntos que, a su parecer, el juez debe tener en consideración. Para ello, como se dijo, tiene un plazo de 10 días. El segundo trámite que revisaremos será el de citación para oír sentencia. En primer término, debe destacarse que el Código dispone que no es motivo para suspender el curso del juicio ni es obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa, en cuyo caso la reiterará como medida para mejor resolver y se estará lo establecido en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece las medidas para mejor resolver. Por otra parte, tenemos que si dicha prueba se recibe por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en segunda instancia.
Si hubiere lugar a esta, de acuerdo al artículo 431. Precisadas estas circunstancias, el Código dispone que, vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba, se hayan o no presentado los escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal tiene que citar para oír sentencia. En contra de esta resolución y solo puede interponerse el recurso de reposición, el que debe fundarse en un error de hecho y deducirse dentro del plazo de 3 días. A su vez, la resolución que resuelva el recurso de reposición va a ser inapelable, de acuerdo al artículo 432. En esta oportunidad, es preciso reiterar lo señalado anteriormente en orden a que la citación para oír sentencia se produce en los siguientes casos. El primero, si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante. En la segunda hipótesis, radica en que si el demandado no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio. En tercer término, tenemos que se produce la citación para oír sentencia si las partes piden que se falle el pleito sin más trámite. Y en número cuarto, em, tenemos que se produce la citación una vez vencida el plazo para efectuar las observaciones a la prueba, de acuerdo al artículo 432, inciso primero. Cabe hacer presente que respecto a los 4 casos que se expusieron, tenemos que las 3 primeras hipótesis no contemplan término probatorio. Además de ello, podemos agregar que la resolución en que explícita o implícitamente se niega el trámite de recepción de la causa prueba, salvo que las partes que se falle la causa sin más trámite. Esta resolución que explícita o implícitamente niega la recepción de la causa prueba va a ser apelable de acuerdo al artículo 326. Por tanto, resulta entonces que el artículo 432 va a disponer que la resolución que cita a las partes para oír sentencia únicamente va a ser susceptible del recurso de reposición fundado en un error de hecho y, por otra parte, que el artículo 426 dispone que la resolución en que explícita o implícitamente se niega el trámite de la recepción de la causa prueba va a ser apelable. De este modo, si el tribunal resuelve citar a las partes para oír sentencia, implicará que no se recibirá la causa prueba y, en consecuencia, se podrá apelar de su decisión. En este caso, no se estará apelando de la resolución que cita para oír sentencia, pues ella es inapelable, como bien se dijo, sino que en este caso se va a apelar en cuanto el tribunal ha decidido de este modo explícitamente no recibir la causa a prueba. En cuanto a los efectos de la citación para oír sentencia, tenemos que, en primer lugar, una vez que sea notificado por el Estado Diario la resolución que cita a las partes para oír sentencia, el proceso va a quedar en estado de fallo y el juez deberá dictar sentencia definitiva dentro del término de 60 días. Esto de acuerdo al artículo 162. Y a la vez, citadas las partes para oír sentencia, no se van a admitir ni escritos ni pruebas de ningún género o tipo, de acuerdo al artículo 433. Ahora bien, lo cierto es que existen una serie de excepciones, ya que el mismo artículo 433 señala algunas excepciones al hecho de que, citadas las partes para oír sentencia, no se admiten escritos ni pruebas de ningún género y que por ende son actuaciones que no se van a poder realizar, salvo que estemos frente a incidentes de nulidad de todo logrado, conforme a las normas generales, van a deber plantearse dentro del plazo de 5 días contados desde que la parte tuvo conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal en que no rige este plazo. Estos incidentes, no obstante encontrarse citadas las partes para oír sentencia, pueden entablarse. Esto de acuerdo a los artículos 83 y 84. La segunda hipótesis de excepción es la hipótesis consagrada en el 159 del CPC respecto a las medidas para mejor resolver. La tercera hipótesis
es referente a las medidas precautorias, ya que por expresa disposición del artículo 290, ellas pueden solicitarse después de citadas las partes para oír sentencia. La cuarta hipótesis es referente a la impugnación de instrumentos. Aquí, si el plazo respectivo vence después de la citación para oír sentencia, la impugnación respectiva puede deducirse. El Código dispone que los plazos establecidos en los artículos 342, número 3, 346, número 3 y 347, que hubieran comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia, van a continuar corriendo sin interrupción y la parte podrá, dentro de ellos, ejercer su derecho de impugnación. De producirse ello, se va a tener que tramitar en cuaderno separado y se va a fallar en la sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 431. Lo cierto es que la citación para ver sentencia constituye un trámite esencial del proceso, de acuerdo al artículo número 795, específicamente el numeral número 7 del Código de Procedimiento Civil, y por ende su comisión va a facultar a la parte o a las partes para interponer el recurso de casación en la forma, por la causal número 9 del artículo 768. Esto es de haberse faltado un trámite declarado esencial por la ley. Posterior a ella, encontramos la hipótesis y vamos a profundizar respecto a las excepciones en cuanto a la citación para oír sentencia, en donde se puede recibir prueba. Tenemos las medidas para mejor resolver, consagradas en el 159 del CPC. Tenemos que entender que las medidas para mejor resolver constituyen actos de instrucción realizados por iniciativas del órgano jurisdiccional para que éste pueda formar su propia convicción sobre el material del proceso. En cuanto a la oportunidad que se tiene en el procedimiento para decretar estas medidas, lo cierto es que los tribunales, solo dentro del plazo para dictar sentencia, pueden dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas. Esto se encuentra en el artículo 159. Aquí cabe señalar que si dentro del plazo para dictar sentencia se encuentra vencido y el juez no las ha dictado, no va a poder decretar alguna de las medidas, y si lo hace, ellas se tendrán por no decretadas. Ahora bien, en cuanto a las clases de medida para mejor resolver, tenemos que, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 431, los tribunales pueden dictar alguna o algunas de las medidas que se indicarán. El inciso primero del artículo 431 preceptúa que no es motivo para suspender el curso del juicio, ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna de las diligencias de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa, en cuyo caso se reiterará como medida para mejor resolver y se estará a lo establecido en el artículo 159. Estas medidas son la agregación de cualquier documento que estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. En segundo lugar, encontramos la confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que considere de influencia en la cuestión y que no resulten probados. En tercer lugar, encontramos la inspección personal del objeto en cuestión. En cuarto término, tenemos el informe pericial. En quinto lugar, la comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios. Y sexto, la presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 37, es decir, en aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o piezas del proceso. El trámite se cumplirá remitiendo, a costa del peticionario o de la parte que hubiera interpuesto el recurso o realizado la gestión que origina dicha petición, las copias o fotocopias respectivas. Cuando se hubiere remitido el expediente original, este quedará en poder del tribunal que decrete esta medida solo por el tiempo
estrictamente necesario para su examen, no pudiendo exceder de 8 días. Este término, si se trata entonces de los autos pendientes. Por último, encontramos la temática relacionada con el término del juicio ordinario en primera instancia. Luego de haber revisado las medidas para mejor resolver, encontramos que el término del juicio en primera instancia va a poder concluir de dos formas, de forma normal o de forma anormal. La forma normal, la forma convencional, va a ser a través de la dictación de la sentencia definitiva y la forma anormal, mediante alguna de las formas que se analizarán con posterioridad. En cuanto a la primera hipótesis, tenemos que el modo normal de poner término al juicio ordinario va a ser a través de la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva es la que pone fin a una instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esto de acuerdo al artículo 158 del Código. Estas sentencias deben cumplir los requisitos generales de toda resolución y a la vez de los requisitos especiales. En cuanto a este último punto, tenemos que los requisitos especiales consisten en que la sentencia va a tener que encabezarse con el lugar y la fecha escrita, perdón, en letras. Además de ello, el escrito de la sentencia va a tener que concluir con la firma del juez que lo dictó y además debe ser autorizada por el secretario del tribunal. Por su parte, tenemos que los requisitos especiales en las sentencias definitivas se distinguen en tres partes, en expositiva, en considerativa y en resolutiva. Em, a estas partes se refiere el artículo 170 del CPC, al aludir a los requisitos de las sentencias definitivas. Principalmente, la sentencia, de acuerdo al artículo 170, debe incluir la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio, profesión u oficio, o sea, hace referencia a la individualización. En segundo lugar, debe hacer referencia a la enunciación breve de las peticiones o las acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. En tercer término, tenemos que igual enunciación de las expresiones o defensas alegadas por el procesado va a tener también que incluirse en el escrito de la sentencia. En cuarto lugar, tenemos que la sentencia debe hacer referencia a las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. En quinto término, tenemos que la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Y, por último, a la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. Cabe ser presente que los tres primeros requisitos del 170 integran la parte expositiva. Los requisitos de los numerales cuarto y quinto van a formar parte de la etapa considerativa y el número 6 viene a ser la etapa resolutiva. Por último, cabe señalar que si la sentencia definitiva le faltan algunos de estos requisitos especiales, ella va a ser susceptible del recurso de casación en la forma, con arreglo al artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, norma que contempla como quinta causal de procedencia de este recurso en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. Por tanto, la omisión de algunos de los numerales que ya se hizo referencia es causal de la interposición del recurso de casación en la forma. Ya terminando en la etapa final, tenemos que existen modos de carácter anormal para poner término al juicio ordinario o procedimiento ordinario de mayor cuantía. O sea, si no se termina el procedimiento a través de sentencia, se puede terminar a través de esta vía. Aquí es posible que el juicio termine en primera instancia sin necesidad de un pronunciamiento del juez en torno al asunto controvertido, lo que puede deberse
a diversas actitudes, ya sea positivas como negativas de las partes, y que son las siguientes: el desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento, la celebración de un contrato de transacción, la celebración de un contrato de compromiso, la conciliación y el avenimiento, entre otros. Entonces, para finalizar, podríamos concluir que estamos frente a modos anormales de poner término al procedimiento ordinario de mayor cuantía, en donde el juez no emite necesariamente un pronunciamiento sobre el asunto controvertido. No obstante ello, se debe indicar que el modo normal debe finalizar este procedimiento es a través de la sentencia definitiva que viene a poner término a un asunto principal y que sus requisitos se encuentran contemplados en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, cuya omisión, cabe hacer presente una vez más, es causal de interposición del recurso de casación en la forma.